Hermanos, buenas tardes. Terminamos hoy con el estudio de la vida de Ruth. Vamos a leer los últimos versículos. Hace 8 días leímos del capítulo 4 los versículos del 1 al 10. Y el día de hoy vamos a leer desde el 11 hasta el final. En los versículos anteriores llega Booz a la puerta de la ciudad, reúne a los ancianos y les dice de su intención. Vimos que el fulano, el pariente más cercano, no quiso redimir, entonces dice: yo redimo. Y ya después, en el versículo 11 dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Y vean lo que dicen: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, o sea, a Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Belén era el pueblito, Efrata era como el municipio, digamos, ¿no? Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Aquí parece, donde habla del pariente, parece decir como que está hablando de vos. Dice que hizo que no te faltase pariente. Pero si siguen leyendo, todo indica que más bien se refiere a Obed, porque dice: cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Todavía no se nota claramente que se refiera al niño, parece que está hablando de vos, pero vean cómo sigue diciendo: pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Entonces aquí está hablando claramente del niño. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su institutriz. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Isaí es padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Padre, te damos gracias por todas las cosas que nos has enseñado a través de esta historia. Gracias porque incluiste en el canon sagrado historias de este tipo, de la cual podemos aprender grandes cosas. Sabemos que tú nos enseñas, Padre, en lugares donde no cabría esperarlo, pero tú eres un Dios grande y maravilloso, estás lleno de sabiduría y sabes cómo enseñarnos, cómo corregirnos, cómo instruirnos. Oh Dios, te necesitamos. Gracias. Que todo lo que hemos aprendido te glorifique en nuestras vidas y nos hagas aptos para hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos capacite para esto. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos en el estudio anterior que el fulano no quiso redimir. ¿Por qué? No quiso redimir porque a él le importaba su propio beneficio y el de sus hijos. Él tenía planes para él mismo, tenía planes para sus hijos, para su familia,
pero hacer la voluntad de Dios no entraba en sus planes. Acuérdense, él no estaba obligado a redimir, pero los que redimían por misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fulano no quiso tener misericordia. Este fulano tenía propósitos para su vida, pero los propósitos de Dios y los suyos no estaban de acuerdo. Entonces, es como si él hubiera dicho: a mí me importan mis propios propósitos, los de Dios no. Él quería que su propia familia estuviera bien. Bueno, pues los padres, eso es lo que queremos, que nuestros familiares estén bien. Pero no le importaban a él los propósitos de Dios. Y ahora entiende el error que cometió. Nosotros hemos visto muchas veces que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Pero quieren que les diga algo, conocer ese propósito no es fácil. Para poder conocer el propósito de Dios, tenemos que hacer algo que vimos en el capítulo anterior, en el estudio anterior. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si no queremos negarnos a nosotros mismos, no conoceremos esos propósitos. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han llegado a sentir que la vida no tiene sentido. Hay muchas personas que llegan a ese punto. No encuentran el sentido de la vida. Una persona egoísta no puede experimentar el sentido de su vida. Una persona que quiere vivir egoístamente puede llegar al punto de que no entiende qué sentido tiene vivir. Si nada más nos importan nuestras cosas, lo cercano a nosotros, y no nos importa nadie de afuera, la vida no tiene sentido. Dios le llevó al fulano, a Ruth, le llevó a Noemí, para que tuviera misericordia de ellas, pero él no quiso. Esa era una grande oportunidad. Dios le puso a Ruth ahí, pero él no quiso ayudarle. Entonces desperdició su oportunidad. En cambio, Booz hace algo muy diferente a lo que hizo el fulano. Vean lo que dice en 4:1 otra vez. Booz subió a la puerta y se sentó ahí. ¿A qué subió a la puerta? Porque quería redimir o tenía intenciones de redimir a Noemí. Entonces él veía la oportunidad de tener misericordia y dice: yo la aprovecho. Y por eso fue a la puerta y se sentó ahí. ¿Y qué pasa? Que acabando de sentarse, dice después: y aquí, tome nota. ¿Cómo es que llegando a la puerta y sentándose ahí, dice, pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate? Y él vino y se sentó. ¿Entienden ustedes todo lo que está aquí metido en esto? Vos llegó ahí porque quería hacer la voluntad de Dios. Y en la providencia de Dios ve al fulano a pasar. Entonces, quiere decir que Dios le puso a la mano al fulano. Él quería tener misericordia y Dios proveyó los medios para que la tuviera. Aquí no vemos que Booz haya estado orando, pero todo indica que lo estaba haciendo. ¿Qué es lo que nos abre las puertas para que podamos hacer la voluntad de Dios? La oración. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, Dios les abrirá la puerta. Pero si ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios, ustedes no van a conocer la voluntad de Dios. Y si no la conocen, pues ¿cómo la van a hacer? Entonces, Dios les pone ahí al fulano. ¿Y qué pasa después? Dice en el 2: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Eran necesarios 10 varones, pero ¿cómo los encontró?
8 no hubieran sido suficientes. Eran necesarios 10. Pero vean, Dios le puso a los 10 a la mano para que pudiera hacer esta transacción. Y ya al final de todo, pueden ustedes ver que estos 10 ancianos bendicen a Booz y a Ruth, dicen el 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, dice, testigos somos. O sea, no solamente los 10, otros que estaban ahí viendo todo el asunto, dice. Vean cómo bendice esta unión. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. ¿Qué están haciendo estos ancianos que están profetizando? Dios les puso estas palabras en los labios a estos ancianos. Dice, que tu mujer, Ruth, sean, dice, como Raquel y Lea. Ahora, ¿quiénes son Raquel y Lea? Ven, estas dos mujeres en un principio tuvieron problemas, no podían tener hijos. ¿Pero por qué dicen eso? Que tu mujer Ruth sea como Raquel y Lea. Acuérdense ustedes que las mujeres judías consideraban como una grande bendición tener muchos hijos. Mientras más hijos tenían, pues más bendiciones tendrían. Pero Raquel y Lea no tuvieron muchos hijos. En un principio ni siquiera podían tenerlos. Vean, el asunto no es la cantidad de hijos. El asunto es lo que esos hijos representan, lo que esos hijos pueden ser. No leemos que Ruth haya tenido más hijos aparte de Obed. Pero con ese hijo, wow, todo lo que ese hijo representó para Noemí y para Israel, para la historia de la nación en general. Vean lo que dice el 15. El cual será restaurador de tu alma. O sea, el cual va a restaurar tu amargura, dice, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ven, Dios le había quitado 2. Dice, pero con esta nuera te vale más que 7 hijos. ¿De qué sirve que tengas 7 hijos si son inconversos? Pero tienes una nuera que te ama y que es convertida. Esa nuera para ti puede valer más que 7 hijos. Algunas mujeres de los patriarcas eran estériles, acuérdense. En un principio Raquel y Lea lo eran. Pero ya después vemos que Dios abrió su matriz. Y en el principio de todo está Abraham. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Pero no solamente le dijo que iba a tener un hijo, le dijo que iba a tener una descendencia numerosísima, como las estrellas que están en el cielo. Le dijo Dios a Abraham. Pero el problema para Abraham en un principio no era tener una gran descendencia, no, el problema era tener un hijo. Ya a su edad y a la edad de Sara, pues estaba en chino que pudieran tener un hijo. En uno de los sermones de Spurgeon, él habla acerca de un santo católico, no me acuerdo cómo se llamaba ese santo, que lo pintan sin cabeza y con su cabeza en los brazos. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese santo? Un santo que supuestamente le cortaron la cabeza, pero que él agarró la cabeza y la tomó en sus brazos y caminó 1000 millas con la cabeza en sus brazos. Y dice irónicamente Spurgeon, dice, el problema, dice, no era que ese santo caminara las 1000 millas, el problema era que diera el primer paso. Si ya te cortaron la cabeza, ¿cómo vas a dar el primer paso? Bueno, pues Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Pero pues pasaban los años y ese hijo no venía. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo hasta que lo tuvo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántos años? Yo no recuerdo exactamente, pero mínimo fueron 15 años, tal vez más. Bueno, pues cada año que pasaba, el problema empeoraba. Porque cada año que pasaba, pues él se hacía más viejo y Sara igual. El hijo prometido no venía, pero vino.
¿Pero por qué vino? Porque Dios dijo que iba a venir. Cuando Dios dice algo, Él cumple siempre su promesa. Y acuérdense en qué contexto está esta historia de Ruth. Fue en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces no se veía por ningún lado que la descendencia prometida viniera. No se veía el hilo conector. ¿Por dónde vendría el Mesías prometido? En aquel tiempo la gente hacía lo que bien le parecía. Cuando la gente hace lo que bien le parece, las cosas no pueden terminar bien. ¿Por qué se fueron Elimelech y Noemí al otro lado del río? Porque querían hacer lo mismo, lo que bien les parecía. Ellos no querían hacer la voluntad de Dios, no. Ellos querían hacer lo que bien les parecía. Entonces, las expectativas giraban en torno a que viniera un rey que no era como aquellos reyes, que no era como aquellos jueces. Entonces, las esperanzas estaban cifradas en el rey David, pero para que llegara el rey David. ¿De dónde podría surgir un rey como David? Un rey que no fuera como aquellos jueces, como aquellos reyes. Pero la esperanza de Israel estaba en David, no podía ser. Después de David vino Salomón, también él fue un buen rey. Pero la esperanza de Israel no podía estar en ningún rey. ¿Por qué? Porque todos los reyes fallan. Los reyes todos tienen sus que veres, todos tienen sus fallas, sus defectos. ¿Por qué? Porque los reyes humanos pues son humanos y los humanos fallamos. Entonces la esperanza de Israel no podía estar en un rey humano. Tendría que estar en uno que vendría muchos años después de David, muchísimos años después de Salomón. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza la genealogía de Mateo 1:1? Busquen este capítulo. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Y vean cómo dice, hijo de David, hijo de Abraham. Pero desde Abraham hasta David pasaron muchísimos años. Pero vean cómo empieza la genealogía. Cristo, Jesucristo, es descendiente de Abraham y es descendiente de David. Entonces, pueden ustedes ver cómo los últimos versículos de Ruth están relacionados con los primeros versículos de Mateo. Entonces, la bendición que los ancianos de Israel le dan a Booz apunta no a David, apunta no tampoco a Abraham, no, apunta al hijo de David. El hijo de David sería el cumplimiento de la promesa dada a Abraham y de la promesa dada a David. Bueno, acuérdense ustedes de esto. Todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, hablan de Cristo. Incluso Esther, que no menciona la palabra, ni siquiera la palabra Jehová. Todos los libros hablan de Cristo. Cualquier libro que ustedes lean del Antiguo Testamento, si ustedes pueden ver a Cristo ahí metido, ya entendieron ese libro. O sea, la clave para entender el Antiguo Testamento es ver que Cristo está ahí metido en esos libros. Aquí pueden ustedes ver la relación que tiene Ruth con otras mujeres. En la bendición, Dios, los ancianos le dicen, vean otra vez el versículo 11, 4:11, al final, dice, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea. Pero aquí pueden ustedes ver cuál es el propósito de este libro. ¿Cuál era el propósito de este libro? Vean, empieza la historia con que no había pan y por eso emigran Elimelech y su familia. Entonces, el propósito del libro de Ruth
es que Dios les quita el pan por su pecado y luego les trae el pan porque ya están obedeciendo. No, ese no es el propósito. Eso estaba incluido en su propósito, pero ese no era el propósito final. El asunto no es que ya les quité el pan porque pecan y ahora les voy a dar el pan porque ahora ya me están obedeciendo. No, ese no era el asunto. El pueblo rebelde necesitaba pan, pero Dios quería que ellos entendieran que el pan que ellos necesitaban no es el pan de abajo. Vean, si un cristiano está afligido porque no tiene comida, porque no tiene pan, porque no tiene dinero y se pone a llorar, él tiene que entender que el problema no es ese. Hermanos, nuestro problema nunca es la falta de dinero. Por muy pobres que seamos, nuestro verdadero problema nunca es la falta de dinero. Nuestro problema es la falta de Cristo. No podemos estar contentos porque necesitamos a Cristo. No es que tú necesites pan, no es que necesites comida. Lo que necesitamos es a Cristo. Pues Dios quería que ellos entendieran eso. El problema no está en el estómago, el problema está en el alma. Entonces Dios quería que ellos entendieran que necesitaban el pan espiritual. La nación entera necesitaba el pan espiritual. Ese era el cumplimiento de la promesa de Dios. La promesa de Dios apuntaba a algo espiritual. La descendencia tendría que ser una descendencia espiritual. Ese era el propósito de Dios. Acuérdense de Isaías. En sus primeros capítulos habla de que un niño vendría a nacer en este mundo. Dice, un niño nos es nacido, ¿se acuerdan? Un niño que sería admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Eso es lo que ellos deberían de haber estado esperando. Pero a ellos lo que les importaba pues era la comida material. Vean ustedes lo que las mujeres le dicen a Ruth cuando Obed nace. Y las 4:14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, o sea Obed, lo puso en su regazo y fue su haya. Vean, la mujer que estaba amargada, la mujer que se había precipitado en hablar, ahora tiene al hijo de la promesa en su regazo, en sus piernas, en sus brazos. Ella dijo que había regresado vacía, con las manos vacías, pero véanla ahora tiene las manos llenas. No cabe duda que se precipitó al hablar. La amargura quedó atrás. Hermanos, hay cosas en la vida que no alcanzamos a entender. Cuando estamos afligidos, cuando estamos llorando, cuando estamos sufriendo, no vemos la mano de Dios. Y tal vez pensemos que Dios quiere destruirnos, que Dios quiere hacernos daño. Imposible. Si tú estás en Cristo, si tú has creído en Cristo, tú vas a acabar bien. ¿Noemí acabó mal? ¿Ruth acabó mal? No. Ellas acabaron muy bien. No pierdan de vista aquí Ruth y vean el Salmo 37. Vean el versículo 37. Salmo 37, 37. Este versículo es fácil de memorizar. Nos lo aprendemos de memoria y ese versículo nos puede ayudar mucho. Vean lo que dice. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Vean. Hay un final dichoso para el creyente. Aunque ahorita esté sufriendo, aunque ahorita esté en una difícil situación, hay un final dichoso para él. Había un final dichoso para Noemí y para Ruth.
aunque por un momento ellas sentían el agua en el cuello. O acuérdense incluso de Job. Los amigos llegaron a consolarlo porque pues Dios le había quitado 10 hijos. Ellos consideraron que Job necesitaba consuelo. Pero los 3 amigos no pudieron dárselo. Le dijeron un montón de cosas, pero no pudieron consolarlo. Pero al final de la historia, Dios lo consoló. Vean ustedes, aún para Job, que perdió 10 hijos, hubo un final dichoso. ¿Cuánto le dolería? ¿Cuánto tiempo estuvo sufriendo por la pérdida de sus hijos? Pero a fin de cuentas, tuvo un final dichoso. Satanás miente. Satanás quiere hacernos creer que si acudimos a Cristo, nuestra vida será amargada, que no seremos felices. El diablo es bien mentiroso. Desde Génesis, acuérdense lo que le dijo a Adán y a Eva. Dios les ha dicho que no pueden comerse el fruto, pero es por algo. Él es convenenciero, él busca su propia ventaja. Él no quiere que coman del fruto por algo. Y eso es lo que el diablo le dice a la gente. El diablo quiere hacernos creer que Dios busca nuestro mal y que busca su propio bien, su propio beneficio. Satanás quiere hacernos creer que Dios es un aguafiestas, que si tú te conviertes, no vas a ser feliz. Un día yo les mencionaba de cómo los santos católicos siempre los pintan tristes. ¿Sí? ¿Saben ustedes cómo pintan a los budistas? Igual. Los budistas están siempre desconectados con el mundo. Los inconversos creen que la ley de Dios les restringe su libertad. Les hablamos de los mandamientos y inmediatamente se ponen así. Acuérdense, para hablarle a un inconverso del Evangelio, es bueno hablarles de los mandamientos primero. Háblenles de cualquiera de los mandamientos. Cualquiera puede ser bueno. Y la gente se molesta. Pero es una reacción natural. Pero que Dios nos dé sabiduría para saberles hablar después. O sea, no se espanten ustedes por el hecho de que ellos se molesten cuando les hablamos de algún mandamiento. Los inconversos creen que los mandamientos les conducirán a quitarles su libertad y que ya no van a poder ser felices. ¿Pero por qué piensan así? Es que ellos piensan que la felicidad consiste en ser libres. El hombre que es feliz es el que es libre, el que puede hacer lo que le dé la gana. Están muy equivocados. El diablo les hace creer que si obedecen a Dios van a ser infelices, pero ¿saben qué? Es al revés. La felicidad no está en que tú hagas lo que te dé la gana. La felicidad está en que tú obedezcas a Dios. Si tú obedeces a Satanás, eso sí te va a hacer infeliz. Si tú obedeces a Dios, eso es lo que te conducirá a la felicidad verdadera. Pero Satanás pinta una caricatura de Dios. Satanás quiere que no confiemos en Dios. Satanás quiere que confiemos en Él, en Satanás. En Apocalipsis hay una parte donde dice que Satanás habla como cordero, ¿sí? No, dice que parece un cordero, lo pinta como un cordero, pero es un dragón. Satanás habla como cordero, pero es un dragón. O sea, ¿qué es lo que hacen los dragones? Que cuando abren la boca, sale el fuego. Satanás habla muy bonito, pero lo que quiere es destruir a los hombres, a las mujeres, a los niños. Satanás se disfraza, se oculta, Satanás engaña, es el engañador, el eterno mentiroso. En quien no debemos confiar es en Él. ¿Saben por qué tantas personas acaban mal? Porque oyen la voz del engañador, oyen la voz de Satanás y no quieren oír la voz de Dios. Pero los que confían en Dios acaban bien, como acabaron Ruth y Noemí, como acabó Boaz. Boaz oyó la voz de Dios.
Estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y él acabó muy bien. Fue ilustre en Efrata. Ahora, si Ruth y Booz y Noemí acabaron bien porque eran muy inteligentes. Noemí acabó muy bien después de que se sentía tan amargada. ¿Saben por qué los creyentes acabamos bien? No porque seamos muy listos, sino acabamos bien por Cristo, a causa de Cristo. Hay un versículo que dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir? Que si ya nos dio a Cristo, que es lo más valioso, ¿cómo nos va a negar lo demás? Si ya nos ha dado a Cristo, pues Él nos va a dar todo lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo es nuestro, nada nos falta. Lo más importante para una persona es que tenga a Cristo. Si Cristo es tuyo, ya la hiciste. Si no tienes pareja, si no tienes dinero, si no tienes una casa, si no tienes un carro, no tienes un título, no tienes educación, si tienes a Cristo, ya la hiciste. Aunque no tengas nada más. Pero el diablo quiere hacernos creer que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, que carecemos de aquello. ¿Y cuándo me podré comprar eso? Y suspiramos por cosas que no deberíamos suspirar. ¿Por quién debemos suspirar entonces? Pues por Cristo. Que Dios nos dé más de su gracia. Cuando estaba amargada Noemí, ya no quería que la llamaran así. No, dice, llámenme Mara. Se sentía tan amargada. Pero si se sentía amargada, ¿a quién le echaba la culpa? ¿Se la echaría a Elimelech? Bien, un amargado puede llegar al punto de echarle la culpa a Dios, de estar amargado. Noemí tal vez llegó a pensar por un momento, Dios me quitó a mi marido, me quitó a mis hijos. ¿No dicen que Dios cumple sus promesas? Si Dios es bueno, si Dios es fiel, ¿por qué me quitó a mi marido? ¿Por qué me quitó a mis hijos? Vean, ella se fue a Moab, tal vez por iniciativa de su marido, pero no leemos que ella se haya opuesto, que ella haya dado una opinión. Y de todas maneras, ¿cómo le iba a echar la culpa a Dios de eso? Hay personas que les va bien y nunca se acuerdan de Dios. Y cuando les va mal, entonces sí, se acuerdan de Dios. Pero cuando nada les falta, no se acuerdan de Dios. Hay personas que sufren y entonces se acuerdan de Dios. Pero antes, cuando estaban bien, veían que sufrían otros y ellos decían, no, pues a mí qué me importa que sufran los demás con tal de que no sufra yo. Pero ellos no creen que ellos un día también pueden llegar a sufrir. Pero vean ustedes el caso de Noemí. La historia de Noemí nos muestra que Dios es bueno, haga lo que haga. ¿Acaso Dios era bueno ahora que tiene ya a Booz ahí, que tiene al niño? Y antes, cuando se le murieron el marido y los hijos, entonces Dios no era bueno. Estemos como estemos, Dios nunca deja de ser bueno. Es más, Dios es más bueno de lo que nunca jamás podemos imaginar. Imagínense cómo se sentiría Noemí ahora que tiene a su nietecito en sus brazos. Cuando estaba amargada, no veía el amor de Ruth. Ruth le manifestaba su amor, pero como que no le importaba tanto. Pero en aquel tiempo, cuando estaban muertos sus hijos y su marido, Dios la seguía amando. Ahora, ya después de un tiempo, puede ver el amor de Ruth. Ahora puede ver el amor de Dios. Pero hermanos, el amor de Dios nunca deja de existir. Estemos como estemos, si hemos creído en Cristo, Dios no deja de amarnos. En un principio, la compañía de Ruth no le servía de mucho consuelo, de tan amargada que estaba. Hay personas que son muy solitarias. ¿Por qué una persona es solitaria? ¿Por qué hay personas que no quieren convivir con otras?
que no quieren ir a ninguna reunión, a ninguna fiesta, prefieren la soledad. ¿Por qué? Eso no es normal. Lo normal es que nos guste convivir con los demás. Si a ti no te gusta convivir con los que te rodean, ahí hay gato encerrado. Ahí puede haber amargura. Noemí tenía a Ruth ahí a un lado, pero pues Ruth le recordaba a Moab, la tierra maldita. Le recordaba a Malón, el que había sido su hijo. Entonces no podía tener consuelo con Ruth. Noemí quería dejar atrás su pasado, no quería acordarse del pasado, pero Ruth se lo estaba recordando constantemente. Ruth le había dicho, acuérdense, palabras de amor, palabras de fidelidad, de lealtad, pero eso no le servía. No pudo apreciar eso en su momento. ¿Por qué? Estaba tan inmersa en su amargura que nada la consolaba. Cuando Ruth decidió ir a recortar espigas, ella no fue con ella. Noemí no fue con Ruth. ¿Por qué no? Debió de haber ido también. Pero es que cuando uno está medio amargado o deprimido, uno no tiene ganas de nada. Noemí ya no tenía ganas de salir adelante. ¿Quién es la que toma la iniciativa? Es Ruth. Ruth va al campo. Pero ¿qué tal? Que está recortando espigas cuando de repente levanta los ojos y ve a Booz. No sabía que iba a terminar siendo su marido, pero a partir de ese momento toda la historia cambia. La solución de su problema estaba enfrente de sus ojos. Ya al final de la historia, cuando ya tiene al niño en brazos, entonces reconoce que Dios es bueno, reconoce que Ruth pues fue buena y amorosa con ella, etc. Pero el amor de Ruth, hermanos, no es nada en comparación con el amor de Dios. El amor de nuestros seres queridos nos puede fallar, pero el amor de Dios nunca. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová nunca me dejará. El amor de Dios no se puede comparar al amor de nuestros seres queridos. Ruth unió su vida a la de Noemí. Entonces Ruth adoptó un pueblo que no era su pueblo. Dice, tu pueblo será mi pueblo. Eso es sorprendente, pero más sorprendente es que Cristo nos haga su pueblo cuando no éramos de su pueblo. Esa clase de amor, el amor de Cristo, ¿quién lo puede comprender? En el pacto, Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Quién puede entender eso? Que Él quiso ser nuestro Dios. Él quiso ser nuestro Dios, no porque lo escogimos para que lo fuera, no. Nosotros lo escogemos para que sea nuestro Dios, porque Él nos escogió primero para que fuéramos su pueblo. Dios hizo un pacto con Abraham y lo hace con todos los creyentes. Él es nuestro Dios y es nuestro Dios en las buenas o en las malas. No es como algunos de nosotros que somos maridos, que a veces no somos buenos esposos de nuestras esposas en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza y etcétera. No, Dios cumple con su papel. Si tú has creído en su Hijo Jesucristo, Él es tu Dios y nunca dejará de serlo. Yo les decía el otro día, ¿cómo que los que llegan a ser salvos nunca dejan de ser salvos? A veces sentirás como que tal vez ni eres salvo. Un creyente puede llegar a estar tan bajo en su nivel espiritual que diga, a lo mejor ni creyente soy, a lo mejor ni salvo soy. Un cristiano puede llegar a ese punto. Pero si es un verdadero creyente, Dios lo va a levantar, no cabe ninguna duda. Un cristiano puede pensar, si yo soy cristiano, se supone que yo ya no debiera pecar nunca. Dios nos da una conciencia sensible. Un cristiano, cuando peca, aún en un pecado por muy pequeñito que pudiera parecer, un cristiano se siente mal. Un cristiano no quiere ofender a Dios, no quiere ofender a su prójimo, no quiere pecar de ninguna manera.
pero no pecamos. ¿Hay alguien aquí que no peque? Y decimos, bueno, Cristo es muy santo. ¿Cómo es que Él es mi Dios y yo soy tan pecador? ¿Qué le dijo Pedro a Cristo cuando sacó tantos peces? Dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. No soy digno de estar junto a ti, yo soy muy pecador. Pero vean, Cristo se hace amigo de pecadores. Vean en el libro de Ruth, vean en el capítulo 4 y vean en el versículo 12. Y sea tu casa, lo que dicen los ancianos, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Quién era Tamar? Tamar era la nuera de Jacob, la nuera de Judá. ¿Sí? Judá tenía un hijo que se llamaba Er. Er fue el esposo de Tamar, pero se murió. Y su hermano no quiso suscitarle descendencia a su hermano, entonces ya no pudo tener hijos. Dicen, ¿ahora qué va a hacer de mí? No tengo hijos. ¿Y qué hizo Tamar? Si ustedes leen la historia, Tamar se disfrazó de prostituta. Y cuando vio que venía Judá, su suegro le coqueteó. O sea, ella fingió la voz, no sé cómo le hizo. Ella estaba disfrazada. Le coqueteó a su suegro y se enredó con él y quedó embarazada de su suegro. ¡Wow! Pero Tamar está en la genealogía de Mateo 1. ¿Pueden ustedes explicar eso? Está diciendo, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz. Fares fue hijo de Tamar y lo tuvo con Judá su suegro. ¿Pueden ustedes explicar eso? Yo no puedo. Ayúdenme ustedes. Lo que hizo Tamar fue pecaminoso. ¿Saben ustedes por qué lo hizo? Ella estaba desesperada. Ella quería tener un hijo. Dice, pues ¿de dónde? Pues ni modo. Vean ustedes cómo Dios lleva a cabo sus propósitos. Es increíble esto. En Mateo 1:1, donde está la genealogía, habla de que David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Vean, Salomón no fue hijo de alguna de sus esposas legítimas. Salomón fue el hijo que tuvo como resultado de su adulterio. Es increíble eso. ¿Cómo es que un hijo producto del adulterio llega a ser uno de los mejores reyes de Israel? Es increíble eso. Y no solamente fue culpable de adulterio, David fue culpable de la muerte de Urías, el marido de Betsabé. O sea que cuando David se casó con Betsabé, porque terminó casándose con ella, ya Betsabé traía en el vientre a Salomón, ya estaba embarazada. Pues con ese hijo Dios hizo maravillas en Israel, es increíble. Ahora, David fue culpable del adulterio con Betsabé. Pero solamente David fue culpable de ese adulterio. ¿Betsabé no fue culpable? Betsabé también. No leemos que se haya opuesto. Le dice, vayan y tráiganmela, le dice a sus siervos. Y se la traen y se quedó con ella. ¿Por qué no se opuso? Ella pudo haberse opuesto. No, pues tú serás muy rey, pero pues, ¿cómo me pides eso? Es increíble todo esto. Pero el nombre de Betsabé, en un sentido, también está en la genealogía. Vean ustedes cómo Dios usa para el cumplimiento de sus propósitos a personas de dudosa reputación. Ahora, vuelvan otra vez a Mateo 1. Vean lo que dice el 1:6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Es el texto que les dije. Ahora vean el versículo 10. Ezequías, aquí vean los nombres que están en la genealogía. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón. ¿Pero quién es Manasés?
Otro rey malvado de los peores, y cómo está aquí incluido en la genealogía de Jesucristo. Este es el escándalo del Evangelio. ¿Por qué? Dicen los fariseos, de antiguos y modernos. ¿Por qué Dios escoge para hacer salvos a pecadores? Debiera de escogernos a nosotros, que somos buenos. Decían los fariseos, ¿cómo Jesús se junta con ladrones, con prostitutas? Invitó a Zaqueo y fue a su casa a comer. ¿Por qué no viene a nuestra casa, que somos santos y somos buenos? ¿Va con ladrones? Zaqueo era un ladrón, pues lo visitó y lo salvó. Ese es el escándalo del Evangelio. Hermanos, ¿qué es lo que Dios usa para atraernos? Nuestro pecado. Es nuestro pecado. Dios nos salva no porque seamos buenos, nos salva porque somos pecadores. Entonces, nuestro pecado, en lugar de ser un obstáculo o un impedimento, es lo que nos recomienda delante de Dios. Es increíble. Nosotros llegamos a ser salvos porque buscábamos a Dios. No. Nos atraía el mundo. ¿A cuántos de nosotros nos atraía el vicio? Otras formas de pecado. Y aún así Dios nos salvó. Es increíble esto. Si Cristo no nos hubiera atraído, si Él no nos hubiera salvado, díganme en dónde estuviéramos ahora. Yo hablaba en el primer estudio acerca de las malas decisiones. ¿Quién de nosotros no tomó una mala decisión? ¿Quién de nosotros no cometió muchos errores? Y nosotros diríamos tal vez, si yo pudiera regresar el tiempo, yo ya no cometería esos errores que cometí. Si yo pudiera regresar el tiempo, yo ya no tomaría esas malas decisiones. Pero díganme, si somos salvos, pudiera ser que esos errores que cometimos y esas malas decisiones que tomamos influyeron en que llegáramos a creer en Cristo. Entonces, ¿cómo diríamos? Si yo hiciera retroceder el tiempo, no cometería los mismos errores. Si no hubiéramos cometido los errores que cometimos, ¿hubiéramos terminado siendo creyentes? En la historia de Ruth vemos que a pesar de nuestro pasado, Dios quiere usarnos. Noemí cometió muchos errores, pero Dios la usó, la hizo famosa. Dios hizo famosa a Ruth. Dios hizo famoso a Boaz, pero no hizo famoso a Boaz. Que diga al fulano, porque ni su nombre conocemos, acuérdense, lo vimos. Dios puede usar, hermanos, aún nuestros errores, aún nuestros fracasos pasados, para que sus propósitos se cumplan. Yo no sé si alguna vez ustedes han llegado a odiarse a sí mismos por los errores que cometieron en el pasado. Pero acuérdense ustedes de esto. Cristo ha traído su salvación a pecadores. Y eso es lo que somos. Si tú no crees ser pecador, entonces Cristo no te va a salvar a ti. Si tú crees ser bueno, si tú crees ser buena, Cristo no te salva a ti. ¿Qué fue lo que Dios usó para traernos hacia Él? La verdad es que solamente Él sabe la respuesta. Es que Él es todopoderoso y Él puede salvar al que quiera. Nosotros tal vez tengamos ciertos escrúpulos para acercarnos a los pecadores, pero Cristo no los tuvo. Cristo era puro, era limpio, santo y sin mancha como ninguno, pues Él se sentaba a platicar con un borracho, con una prostituta. Cruzó la frontera maldita y se sentó en el pozo de Jacob. Y ahí llegó la samaritana. La samaritana era una mujer de mala fama. Ya había vivido con 5 hombres, pues Cristo se sentó a platicar con ella. Le pidió agua. Era una mujer de mala reputación. Le pidió agua. No porque él necesitara agua, que la necesitaba. Pero lo que quería él era salvarla y la salvó. Cristo se juntó con gente de lo peor, pero él no se manchó.
Cristo no se ensució, Cristo no se contaminó. Él era la luz del mundo y la luz acaba con las tinieblas, acuérdense. Cuando Cristo estaba en la cruz, parecía que estaba siendo derrotado, parecía que la luz era eclipsada, el cielo se oscureció. Parecía un fracaso muy grande, como dice ese hombre que se llama Francisco. Pero la muerte de Cristo en la cruz, que parecía el gran fracaso, fue la gran victoria, la más grande de todas las victorias. Vean ustedes cómo cuando nosotros destruimos, Cristo construye. Solo Él puede hacer eso. Cristo para de cabeza todas las expectativas. Sus pensamientos no son como los nuestros. Hermanos, los propósitos de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir en cada uno de nosotros que hemos creído. Pero si aquí hay personas que no creen en Cristo, entonces esos propósitos de los que les estoy hablando no se van a cumplir. Hay ciertas personas que estas cosas nada que ver. Son las personas que se aferran a sus propios propósitos, que no quieren cumplir con los propósitos de Dios, como el caso del fulano que vimos. Noemí tomó una mala decisión, pero Dios sacó algo bueno de eso. Pero el fulano tomó una mala decisión y él sufrió las consecuencias. Si hay aquí alguna persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, las cosas no van a acabar mal para ustedes. A aquel fulano no le importaba lo que Dios decía en su ley, no le importaban las cosas de Dios, ni tampoco su prójimo. A una persona a quien no le importa a Dios, no puede importarle su prójimo. Si tú no guardas los primeros mandamientos, no puedes guardar los últimos. Tienes que empezar por Dios. El importante es Él. Si no te importa Él, nadie más te importa. Un inconverso ama a su familia. Quiere sacar adelante a sus hijos. Qué bueno. Pero si es eso todo lo que le importa, esa persona terminará en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué terminará en el infierno si quería sacar adelante a sus hijos? Porque a Dios no le importaba. ¿Te importan tus hijos? ¿Te importan los últimos mandamientos? ¿Pero no los primeros? No. Para que te importen tus hijos verdaderamente, tienes que empezar por Dios. Y ya después te podrán importar realmente tus hijos. Ruth llegó delante de Booz con las manos vacías y regresó a su casa con las manos llenas de cebada. Para que Cristo nos reciba, tenemos que llegar con las manos vacías. Tienes que entender que tú eres pecador. Si tú no crees ser pecador, Cristo no te salva. Es posible que una persona esté escuchando predicación tras predicación, año tras año, sin ver su pecado. Tal vez tú entiendas en tu mente que eres pecador, pero si no lo entiendes en lo más hondo de tu corazón, tú no caerás de rodillas pidiendo misericordia. Como dice la primera bienaventuranza, bienaventurados, ¿cómo dice? Los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son? No, como dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los que creen que no le pueden pagar a Dios, los que creen que no tienen con qué pagarle, los que ven su pecado tan grande que dicen, yo no puedo ser salvo así. ¿Cómo es posible que yo pueda ir al cielo un día con tanto pecado que tengo? Yo no puedo salvarme a mí mismo. Si tú estás en esa situación, Cristo te salva. Pero si tú no crees haber ofendido a Dios, ¿de qué tendría que salvarte Dios? Si tú crees que eres bueno, entonces Cristo no vino a salvarte a ti. Yo les hablaba de Tamar. Tamar también tenía las manos vacías. Ella buscó un bien. Ella quería tener un hijo para la gloria de Dios. Lo buscó donde no debería de haberlo buscado. No pensó en el mal que estaba haciendo. Vean, cuando estamos desesperados, podemos cometer una tontería. Pero cuando estamos desesperados, Dios sabe que estamos desesperados.
Dios conoce nuestra condición. Cuando estamos desesperados podemos cometer cualquier mala decisión, pero Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios sabe lo que nos pasa, hermanos. Dios sabe lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Él nos hizo, Él nos conoce muy bien. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros suspiros, conoce nuestras circunstancias. Booz redimió a los que tenía que redimir. Pero la redención que Booz realizó, esa redención no es nada en comparación con la redención que Cristo vino a hacer. En esa genealogía de Mateo 1 hay un nombre tras otro. Hasta se ve medio monótono el asunto, ¿no? Nombre tras nombre. Pero ¿qué hay después de la larga lista de la genealogía? Vuelvan a Mateo 1. Vean, en el versículo 16, Mateo 1:16 acaba la genealogía. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pero vean lo que dice ahora. Vean, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, vean, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vean, de esto se trataba todo el asunto. Acá vino Cristo a salvarnos de nuestros pecados, porque nadie podía. Ninguno de todos de la larga lista podía habernos salvado de nuestros pecados. El único que podía era Él. Cristo venció al pecado, venció al infierno, venció la muerte, venció a Satanás. Nadie podría haber hecho eso sino Cristo. Cristo vino a redimir porque nadie podía redimir. Él es el Redentor que necesitábamos. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero si tú no quieres dejar tu pecado, Cristo no vino a salvarte a ti. Si tú no reconoces tu pecado corazón adentro, ¿cómo le vas a pedir perdón con lágrimas en los ojos? Los que creen que están sanos no creen que necesitan un médico. Cristo no salva a los que no creen necesitar de salvación. A Cristo le da mucho gusto salvar a los pecadores. ¿Creen ustedes ser pecadores de veras? Cristo recibe con los brazos abiertos a los pecadores, a los que entienden que no pueden pagar su deuda. Cristo no salva a los que están satisfechos de sí mismos, a los que confían en sí mismos. ¿Saben qué hacen los pobres en espíritu? Ven su pecado muy grande, pero luego voltean y ven a Cristo como un Salvador todavía más grande. La fuerza más poderosa del universo es el pecado. Nadie puede contra el pecado, pero Cristo es más grande que el pecado. Después de que Booz redimió a Ruth y a Noemí, ¿cómo mirarían Booz y Ruth? No, ¿cómo verían Noemí y Ruth a Booz? Lo verían como muy grande. Nuestro Redentor. ¿Cómo vemos a Cristo nosotros? Nosotros vemos a Cristo como lo más grande. Los que son pobres en espíritu, ¿saben qué pasa con ellos? Se enamoran de Cristo. Es increíble lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. ¿Cómo nos vamos a enamorar de Él?